La historia de Aguilis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias a todos por su apoyo. Como siempre, les mando un gran saludo a todos nuestros seguidores donde quiera que nos escuchen, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma disponible. Me da mucha alegría saber que nos escuchan en países como Suecia, Suiza, todos nuestros amigos de España. A todos en Sudamérica también es un gran placer saludarles. Nuestros queridos paisanos en los Estados Unidos, por supuesto en México, y en particular, hoy quiero saludar a nuestros seguidores en Australia, que con sorpresa acabo de enterarme que tenemos algunos cuantos terroríficos por allá. Desde Chile, de parte de nuestro gran escritor Richard Correa, les comparto La tumba de la bruja. Como siempre les recomiendo usar audífonos, subir al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Era mi primera noche en este extraño pueblo, inhóspito y sombrío, rodeado de interminables colinas y descomunales bosques, cuyos árboles amenazaban abrazar las nubes y le daban aquel aspecto de espeluznante oscuridad a cualquier hora. Era de aquellos pueblos antiguos, casi desterrado de los actuales mapas, como queriendo la civilización imponerse sobre ellos y dejarlos atrás junto con toda su gente. Lo rústico prevalecía por todos lados en su infraestructura, pero también en su gente y en sus costumbres. Estar aquí era como un viaje en el tiempo, cientos de años atrás. Me parecía realmente un hermoso lugar, pero a la vez inquietante, pues todo pueblo esconde secretos, cosas tenebrosas desde sus cimientos, cosas que solo son de conocimiento y vivencia de su propia gente, quienes guardan con recelo cada una de ellas. Y este pueblo no sería la excepción. La escasa luz natural estaba pronto a retirarse para dar la bienvenida al manto de la noche. Los escasos faroles que daban lumbre a los caminos principales lentamente comenzaban a encenderse. Por ello aceleré mi transitar por los caminos de terracería para ubicar algunos locales para la compra de despensa. No quería por nada que la noche me pillara deambulando por este pueblo, que parecía transformarse escalofriantemente al llegar la noche. Observé pronto con inquietud y algo de confusión que la gente comenzaba rápidamente a movilizarse y encerrarse prontamente en sus casas, con cierto apremio inquietante en ello, como si algo los asustara al llegar la noche o algo fuera a suceder, lo que prontamente me invadió de un cierto temor. Una mujer con sus hijos pasó por mi lado casi como huyendo de algo o de alguien, echándome una mirada furtiva mientras arreaba casi a tirones a tres pequeños en su transitar a casa. No lo sé, algo no andaba bien, y mientras más me internaba por las calles, más me convencía de aquello. Había una premura en toda su gente por resguardarse en sus casas, cuyas fachadas eran en algunos casos recubiertas sus ventanas con protecciones de madera y sus puertas reforzadas con gruesas cadenas. Doblé en el siguiente camino, donde me indicaron que se reunía la mayor parte del comercio del pueblo. La gran mayoría ya estaban cerrando, por ello entré rápidamente en el más próximo para comprar algo rápido de comer. Apenas puse un pie en el local y la voz de una anciana replicó en mis oídos para atenderme ágilmente, preguntándome qué necesitaba, pues estaba ya por cerrar y debía apresurarme en la compra. Luego de hacer mi pedido, y mientras lo surtía, le dirigí la palabra pues la inquietud me carcomía sobre el actuar extraño de los pueblerinos al caer la noche. Consulté ignorante, pero con voz afable sobre la escasa actividad nocturna, o más bien del por qué todos prontamente se resguardaban al caer la noche.
Inmediatamente noté en su rostro la incomodidad de mi pregunta, y sus ojos pronto se clavaron en mí, con una mirada intensa, con total carencia de empatía. Solo guardó silencio mientras manipulaba la caja registradora para darme mi cambio. Ya no quise insistir en la pregunta, pues entendí su silencio. Agarré la bolsa de mis compras y dándole las gracias por su atención. Fue entonces, al darme la media vuelta, cuando habló a mis espaldas. No sé a lo que vino a nuestro pueblo, pero mientras esté aquí no haga tantas preguntas. Aquella advertencia me detuvo de golpe, volteando para brindarle una mirada y mi atención. Luego prosiguió. Solo le daré un consejo, amigo forastero. Cuando caiga la noche, no ande deambulando por ahí, menos durante estos días. Donde quiera que esté hospedado, quédese ahí y no salga por nada, sin importar lo que escuche o crea que suceda. No salga. Ella se lo puede llevar. Vaya bienvenida. Era lo único que pensaba mientras caminaba de regreso a la casa donde me hospedaba. Quizás la anciana solo quería asustarme, o claramente la presencia de forasteros no le era del todo grato. Pero pronto me vi caminando completamente solo por un verdadero pueblo fantasma. Aquello me causó algo más temor, acelerando mis pasos mientras observaba hacia los alrededores, inquietante y a la vez muy sorprendido. Don Jacinto, quien amablemente me había arrendado un cuarto en su hogar, mientras duraría mi visita al pueblo, de lo cual no entraré mucho en detalle, me esperaba en la puerta con cierto rostro de preocupación. Las factibilidades técnicas para un proyecto de obras de agua potable rural era lo que me tenían aquí, y mi estadía sería breve, no imaginando que desde la primera noche querría largarme de este lugar, que sería testigo de días oscuros y pavorosos, y partícipe de una experiencia de la cual quisiera no recordar jamás. Una taza de café acompañaba nuestra amena conversación con don Jacinto, y no vacilé en preguntar qué diablos pasaba en este pueblo al llegar la noche. En un principio, y al igual que aquella anciana del almacén, recibí esa mirada inquietante, como si estuviese preguntando algo prohibido o del cual nadie quería hablar. Hice una larga pausa y el silencio se hizo incómodo. Luego de un respiro profundo, antes de contarme de aquello pavoroso de lo cual mis oídos jamás habían escuchado algo similar. En estas tierras yace enterrada una malévola bruja. Aquellas palabras fueron lanzadas como el resumen de un todo, pero llenas de un pavor insondable a tal que el anciano se persinó antes de continuar con su relato. No hay certeza alguna desde cuándo estas tierras guardan el cadáver putrefacto de tan horrendo ser. Tampoco se conoce el lugar exacto donde yace. Solo las historias de nuestros antepasados la ubican en el profundo bosque cerca del río. O al menos es lo que se comenta que se obtuvo como información de parte de aquellos, los pocos valientes, que alguna vez se atrevieron a buscarla, para hacerla arder en la hoguera y acabar con su maldición. Pero mientras ello no ocurra, la bruja no descansa y sigue maldiciendo, acechando y torturando a este pueblo, llevándose y devorando a sus niños cada año. Son cientos los desaparecidos a lo largo de la historia, y no hay familia en el pueblo que no haya sido víctima de aquel malvado ser. Mi padre decía que ella era el motivo de que las familias acostumbraban a tener muchos hijos. En parte les ayudaba a tolerar la pérdida, o incluso había quienes los concebían para que la bruja se los llevara por sobre el resto, transformándose como en una macabra costumbre o un ritual con ofrendas para la demoníaca entidad. El miedo y creencia era tal que se pensaba que aquella pavorosa situación ayudaba a mantenerla alejada durante largos periodos. Con los años, en ese entonces un joven padre, Román, llegó a ignorar nuestra parroquia, lo que ayudó en parte a alejarla y protegernos. Todas las familias hicieron fila para darle el sacramento del bautismo a sus hijos, pues las creencias también apuntaban
a que aquel ser buscaba devorar infantes cuya alma aún no le pertenecía a Dios. Pese a ello, con los años siguen desapareciendo niños y también adultos. La familia Melipán fue la última víctima de la temible bruja. Su bebé de tan solo 10 meses de nacido desapareció el año pasado. Eso es lo que se cuenta, pues pocos los conocen. Son los únicos habitantes cercanos a aquel bosque, donde nadie se atreve siquiera a acercarse. El bosque que supuestamente guarda el cadáver de la bruja. Cuando el anciano terminó aquella espeluznante historia, esperaba alguna carcajada final, o al menos una sonrisa de su parte, y que me dijera que todo aquello era solo un mito, que tan solo era una leyenda del lugar y no debía asustarme. Pero en su rostro solo había miedo y a la vez tristeza al terminar su relato. No quedaba cuenta de la veracidad de ello. Luego levantó su pesado y cansado cuerpo y se sirvió otra taza de café en completo silencio. Por momentos no supe qué decir al respecto. Era todo muy espeluznante y me costaba creer que un pueblo entero vivía eternamente escondido o con miedo a este tipo de seres, de los cuales yo, la verdad, nunca he confirmado su existencia. Don Jacinto se sentó nuevamente para proseguir su relato, esta vez mucho más atrás en el tiempo, cuando aquella bruja estaba viva. No hay certeza de cuándo se asentó la bruja en estas tierras. De lo que se cuenta, la describen como una mujer algo mayor que apareció de la nada, sin un hogar establecido, sin familia y nadie que pudiera confirmar su procedencia. Algunos decían que provenía del bosque o de alguna de las tantas colinas y que vivía en una de sus cavernas, oculta. Al parecer se dedicaba únicamente a vender hierbas, supuestamente medicinales, recolectadas de los bosques y preparadas con hechicerías. Era habitual verla bajar a diario y deambular por las tierras ofreciendo sus productos con insistencia tal que comenzó pronto a molestar a los habitantes, pues ya ellos, fastidiados, comenzaron a ignorarla e incluso echarla a la fuerza de vuelta al bosque. Fue esto lo que se dice que inició todo, pues luego comenzó a maldecir a todos quienes ignoraban su presencia, o que no compraban sus hierbas, o la expulsaban del pueblo casi a patadas. Fue de la noche a la mañana que la gente extrañamente comenzó a enfermar sin razón alguna u origen claro, algunos gravemente encontrando pronto la muerte. A otros le comenzó a escasear el alimento y sus tierras infértiles entregaban productos podridos o insípidos. Pronto el ganado comenzó a desfallecer y los pozos se contaminaron a tal que el agua se hizo imbebible. Fue ahí entonces cuando se comenzó a hablar del pueblo maldito por la bruja, expandiendo tales ideas por todos los lugareños que no pasó mucho tiempo para que armas en alza fueran tras ella como la responsable de todo lo malo y toda la desolación que azotaba al pueblo. Se cuenta que quienes la encararon y le dieron caza en las colinas o bosques le propinaron una violenta golpiza para luego colgarla de un árbol de los pies y lanzarme enormes piedras que destrozaban su cuerpo. Dicen que el castigo duró una tarde completa, que la obligaban a deshacer sus hechizos y maldiciones y la amenazaban con quemar viva si es que ella no cedía. Así también si tenía intenciones de volver a poner un pie sobre las tierras. Aquel acto violento y carente de humanidad no tuvo la respuesta que todos esperaban. Poco a poco los partícipes de aquel castigo se enfermaron gravemente, sufrieron pérdidas familiares, y los que lograron sobrevivir quedaron en la completa ruina. Estaban todos más malditos que el pueblo mismo, y la gente comenzó a temerle con pavor a la bruja. Ya nadie se atrevía siquiera a mencionarla, y el éxodo de muchos no se hizo esperar. Los valientes que se quedaron siguieron sus vidas con cautela y respeto sobre ella, llenos de pavor, orando a cada mañana para no ver a la bruja nuevamente, no fuera a descender de las colinas o a emerger del bosque. Pero fue casi un año después, en un día de invierno, cuando dos pequeños hermanos regresaban a casa con extrañas figuras entre sus manos. Estaban hechas de ramas de árboles
y amarradas con extrañas telas podridas, bañadas en sustancias repulsivas y asquientas, que emitían un fuerte olor. Apestaban, pues. Regresaban de una tarde de juerga en el bosque, a donde se habían escapado, sin permiso de sus papás. Al ser encarados sobre la proveniencia de aquellas figuras demoníacas y macabras, relataron del encuentro con una extraña anciana de ropa sucia y maloliente, que les invitó a recorrer los bosques y a conocer su casa, la cual resultó ser, según el relato de los niños, una tenebrosa caverna. Pero no eran solo aquellas figuras. Con horror su madre encontró extraños símbolos en sus cuerpos, realizados con algún tipo de ungüento negro y asquiento. Eran sin duda para todos símbolos de brujería, y a la mañana siguiente se confirmaron, cuando los dos muchachos se enfermaron de una terrible fiebre de origen desconocido. El horror había vuelto nuevamente, y pese a que nadie quería hablar de ella, el ataque a los pobres muchachos lo cambió todo. El pueblo se envalentonó en un impulso de odio y justicia, y en cabildos que no se hicieron esperar, decidieron nuevamente ir por ella, esta vez dispuestos a quemarla viva. Eran pocos los voluntarios, pues la gran mayoría seguía experimentando un terrible miedo sobre ella. El padre de los muchachos, junto a un par de sus hermanos y 3 hombres voluntariosos, pero no menos temerosos, se alzaron en armas para ir a la casa de la bruja. Fue durante casi una semana completa del mes de julio que aquellos hombres exploraron día y noche colinas y bosques, buscaron incesantemente a la bruja y la supuesta cueva donde se ocultaba. Fue al 6º día, casi al caer la noche, y bajo amenazantes nubes negras que dieron con ella. Estaba escondida y agazapada en una caverna casi a ras de suelo. Lo que se cuenta como desenlace de aquel encuentro es confuso, y a través del tiempo se ha tergiversado la historia. Lo cierto es que fue solo uno de aquellos valientes hombres el que logró salir de aquel bosque, a rastras y agonizando, con su cuerpo completamente lacerado y su ropa rasgada, llena de lodo y ensangrentada. Cuando fue encontrado le faltaban sus ojos, arrancados violentamente, y solo cuencas oscuras y ensangrentadas quedaban de ellos. Se dice que la bruja se los arrancó con las manos propias, para que no diera cuenta jamás de su ubicación, pero a la vez lo dejó con vida, para traer la advertencia al pueblo del castigo que caería sobre él. El relato de aquel moribundo hombre fue que habían intentado quemarla aquella noche, pero el temporal pronto cayó sobre el pueblo, impidiendo el intento de hacerla arder por completo. La amarraron a un árbol, improvisando una hoguera con ramas y arbustos, y solo alcanzaron a quemarle las piernas. Pues pronto el diluvio apagó las flamas y solo logró arder la mitad de su cuerpo. Los alaridos de dolor eran horrendos y guturales, que rebotaban en eco por todo el bosque. Como no ardió totalmente, comenzaron a golpearla en forma brutal, con horquillas, palas, hachas y tridentes, hasta que creyeron que habían acabado con ella, luego de una extensa agonía. Tan pronto pensaron que había muerto, cavaron como pudieron una improvisada tumba en el lodo, lo más profundo que se pudo, y lanzaron su cuerpo, para luego cubrirla con piedras y lodo. Se dice que el hedor a carne quemada impregnó el lugar, que mientras era sepultada, en su estado agónico, lanzó sus últimas maldiciones a estas tierras, en dialectos extraños, satánicos, invocando al mismísimo diablo por su alma para volver. Se resignaba a morir, removiéndose bajo el fango, tan fuerte que parecía que se levantaría de su tumba en cualquier momento. Ninguno de los hombres se movió del lugar, hasta tener la certeza de su muerte. Sin embargo, nunca lograron salir de aquel bosque maldito, salvo uno. Luego de creer que había muerto definitivamente, en forma infructuosa y desesperadamente buscaron la salida, pero no sabían que ya estaban malditos. Dieron vueltas en círculos durante horas, y la locura se apoderó pronto de ellos. Las apariciones no se hicieron esperar, y comenzaron a vislumbrar a la bruja en la penumbra, agazapada en los árboles,
riendo macabramente y susurrando en sus cabezas. Fueron desapareciendo uno a uno, de forma inexplicable, hasta dejar solo a un hombre con vida, a ese al que le arrancaron los ojos brutalmente, castigándolo y dejándolo en las afueras del bosque, solo para traer el mensaje al pueblo. Es esta la horrible historia de este pueblo maldito. Es la causa de que todos los años, durante una semana del mes de julio, reaparezca a cobrar venganza, a llevarse a nuestros hijos como una ofrenda. Es el pago por aquello que le hicimos. Muchos han ido tras su tumba para terminar el trabajo y hacer arder su cuerpo, esperanzados que con ello acabe nuestra maldición. Absolutamente nadie ha podido dar con la tumba como para profanarla. No muchos se atreven tampoco a pisar el bosque. Preferimos entonces encerrarnos durante aquellos días, proteger las puertas y ventanas y cobijar a nuestros hijos durante toda la noche. Cerrar los ojos y rezar. Rezar toda la noche para que no entre a nuestras casas, mientras la escuchamos gritar desde el bosque, anunciando su llegada. Luego sus pasos por los techos y su presencia por las calles, esperando que no logre llevarse a ningún niño. Hoy es la primera noche de 6 y es hora de acostarnos y rezar. Concluyó con ello su relato. Tremenda historia tiene este pueblo, pensé, mientras intentaba conciliar el sueño minutos más tarde. Cada pueblo tiene sus historias. No sería más que eso. Quería convencerme de aquello, pese a que jamás en mi vida había escuchado un relato tan escalofriante. Pronto caí en sueño, pero el ensordecedor silencio de la noche se interrumpió abruptamente con horrendos gritos que me dejaron sentado en la cama, completamente sumergido en un miedo indescriptible. Luego fueron ruidos en los techos colindantes y gemidos horrorosos cada vez más cerca, levantándome lleno de pavor para intentar observar hacia las afueras. Pero don Jacinto tenía bien protegidas sus ventanas, haciendo nula la visibilidad. Recordé en ese momento las palabras de la anciana de aquel negocio. Sin importar lo que escuche o crea que suceda, no salga. Los espantosos lamentos y ruidos duraron un par de horas. Iban y venían, a veces cerca, en momentos a lo lejos. En algunos incluso me parecía escuchar una macabra risa proveniente del bosque. En resumen, no logré dormir casi nada. Me levanté muy temprano por la mañana. Tenía la primera reunión en un terreno con los ingenieros, parte del proyecto por el cual había venido a parar a este lugar. Al salir de la casa, el frío me dio un golpe y un vaho salió de mi boca, frotándome las manos, aprovechando aquel aliento cálido sobre ellas. Observé a mi alrededor mientras emprendía el rumbo y un grupo de personas llamó mi atención. Unas cuantas casas más hacia el norte, un tumulto de mujeres y hombres se reunía frente a una de ellas, en donde un par de hombres sobre el techo parecían realizar reparaciones. Al pasar frente a ellos no aguanté la curiosidad y me acerqué con actitud de socializar. Don Jacinto era parte de la aglomeración. Al verme me levantó la mano. «Buenos días. ¿Hoy comienza con su trabajo?», preguntó el anciano, quien al parecer ayudaba con los arreglos del techo. «Así es, don Jacinto. ¿Pasó algo acá? ¿O por qué están todos reunidos?», pregunté con curiosidad y en voz un poco baja, para no tratar de ser tan entrometido frente a los demás. El anciano guardó silencio unos segundos. Luego me tomó del brazo y me apartó del tumulto para hablarme en privado y en susurros al oído. Intentó llevarse al hijo de doña Claudia. Casi logra entrar por el techo. Gracias a Dios no logró su cometido. Tragué saliva y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella mujer abrazaba a su hijo fuertemente, mientras que un anciano padre román le daba consuelo y atención. Su cara reflejaba un enorme pavor. En ese momento, supe que se vendrían días oscuros,
siniestros, que tal vez presenciaría cosas que pocos han visto en su vida. Tal vez me toparía con una verdadera bruja. Había sido solo la primera de varias noches.